Hola, hola Smart Beamers, bienvenidos a esta super clase en vivo que es el UX Writing o escritura de experiencia de usuario y cómo puede agregar valor a los sitios web de tus clientes. Una clase que realmente les va a ayudar a encontrar ese toque de experiencia que necesitan sus textos para darle claridad y autenticidad en pocas palabras. Les recuerdo que tendremos un espacio de contexto entre 40 a 45 minutos aproximadamente y después brindaremos el espacio para resolver dudas, preguntas o inquietudes únicamente referente a la presente clase. Y pues bien, para esta superclase en vivo nos va a acompañar nuestro profesor experto Steven Cañaveral. Él es publicista profesional con 12 años de experiencia, director creativo, copywriter. Y les presento a Steven Cañaveral. Él es publicista profesional con 12 años de experiencia, director creativo, copywriter y amplia experiencia en agencias nacionales e internacionales. Con ustedes, Steven Cañaveral. Hola, Steven, ¿cómo te encuentras? Hola Oscar, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy Súper contento por estar excelente. aquí con ustedes y bacano verlos a todos en las cámaras, muy chévere. Súper genial, Steven, que estés aquí acompañándonos a todos los Smart Beamers en esta super clase. Bueno, tenemos ahora mismo 29 Smart Beamers conectados, siguen entrando muchos más, así que a partir de este momento, Steven, los Smart Beamers son todos tuyos. De una, de una. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación a Smart Vimo, por estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, Quiero contarles un poco sobre lo que vamos a ver ahora más adelante, lo que es el UX Writing. De pronto, algunos aquí o muchos o pocos no sabemos qué es en sí, qué es el UX Writing y precisamente a eso venimos, ¿cierto? A descubrir qué es, cómo funciona, para qué sirve y de pronto cómo nos puede funcionar a nosotros en algún proyecto que tengamos, sea un negocio o empresa, o cómo puede ayudar a nuestros clientes a ayudarlos a crecer en sus negocios o cómo podemos que desarrollen todo este tema. Entonces, vamos a arrancar, voy a compartirles la presentación y arranquemos que esto es un tema bastante amplio y quiero que lo veamos completo. Entonces, les voy a compartir la presentación. ¿Me confirmas, Oscar? Estamos viendo ya presentación, ¿cierto? Perfecto, ahí estamos viendo. Listo, de una. Entonces, vamos a lo que vinimos. Entonces, una pequeña presentación aquí de qué es el tema que vamos a ver, es qué es UX Writing y cómo puede agregar valor a los sitios de web de tus clientes. Como lo mencionó Oscar anteriormente, UX Writing es esa escritura de la experiencia de usuario, ¿cierto? Pero pues de pronto este tema es algo que necesitamos entender un poco más, necesitamos profundizar para saber bien qué es. Entonces arranquemos aquí un poco de lo que nos dijo Oscar. Soy Steven Cañaveral, yo soy publicista profesional, tengo 12 años de experiencia en agencias de publicidad. Soy director creativo, soy copywriter, soy UX writer, soy creador de contenido y prompter, que es lo que tiene todo con la inteligencia artificial y cómo escribirle para que responda bien la inteligencia. ¿Qué hago personalmente? Soy gamer, videojuegos es lo que me encanta, leo mucho, aficionado por la ciencia ficción y esa persona, soy esas personas que te encuentras al mediodía, que ves en la calle trotando y dirás, ¿qué hace esa persona? Soy una de esas personas, precisamente. Entonces, nada, aquí haciendo un poco de apertura a quién soy, yo quiero invitarlos, bueno, estos son un poco los temas que vamos a ver, la diferencia entre UX Writing y Copywriting, vamos a profundizar cada una de estas cosas, UX Writing, los ejemplos, qué es el microcopy y por qué es importante para tus clientes o incluso para nosotros y lo que desarrollemos. Entonces, yo quiero hacer una invitación a los que estamos ya conectados en este momento y es preguntarnos, les quiero preguntar para ustedes, ¿qué creen que es UX Writing? ¿Sí? O sea, no importa qué crea que sea, lo que se imaginen que es, pónganlo en los comentarios y pronto aquí Oscar nos ayuda en la lectura, lo que crean que es. Aporten lo que a eso vinimos a aprender, a entender qué es y pues bienvenido a todas las participaciones que quieran. Pueden estar tímidos, chicos, chicas, no hay ningún problema. Vamos. Un tipo de copywriting, experiencia de narración del usuario. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién se atreve? Estamos
Es totalmente desconocido, perfecto, Marcela, vinimos a esto, no hay problema, ni idea, bienvenidos, ¿cierto? Los que no sepan, completamente bienvenidos, los que sepan, bienvenidos también, no hay ningún problema. No tengo idea, listo. Entonces, arranquemos con esto, no lo había escuchado, perfecto, Carlos. Entonces vamos a arrancar y vamos a una escritura especial para publicaciones, estamos cercanos, funciona también desde ese punto. Entonces, vamos a arrancar y vamos a entender qué es UX Writing, ¿cierto? Ya tuvimos un primer acercamiento, el pensamiento de qué es y a qué vinimos. UX Writing puede ser lo que nos encontramos en Netflix, ¿cierto? Ese llamado que nos invita a registrarnos, películas y series limitadas y mucho más. Disfruta donde quieras, cancela cuando quieras. UX Writing es cuando nos metemos a Airbnb a buscar una habitación, un lugar donde nos quedamos hospedar y nos digan a qué lugar vas, agrega la fecha, de qué día, a qué día. Poco a poco lo vamos a entender un poco más. UX Writing es una ficha de la publicación de un e-commerce, ¿cierto? La información que hay de un producto en un e-commerce es una invitación o un aviso de las nuevas fechas cuando tienes algún evento importante, ¿sí? O una invitación a suscribirse a un blog incluso. Como vemos aquí, podemos estar diciendo que tiene mucha conexión en copywriting, que vamos a ver qué es copywriting también en este inicio. Por ejemplo, la pregunta que aquí es, pero entonces UX Writing es lo mismo que copywriting. Por ejemplo, miren lo que acabamos de ver anteriormente, el ejemplo de Netflix, de lo que acabamos de ver de Airbnb. Miren lo que podemos saber aquí de una marca de talcos para los pies que se llama Mexana y es protección y frescura diaria que te da libertad. Con el 10% de interés de la cuenta Pivan, tus ahorros crecen, crecen, crecen. Ábrela ya en www.pivan.co. O incluso un pequeño ejemplo de las publicaciones que nos encontramos en redes sociales, ¿cierto? Son estos textos que nos vemos y que podemos estar uniendo como, bueno, UX Writing me suena a copywriting y la respuesta crucial para esto, ¿es lo mismo? No es lo mismo. ¿Cierto? Hay una gran diferencia y a eso precisamente vinimos, a entender cuál es esa diferencia entre copywriting y UX writing y cómo lo podemos aplicar y cómo nos puede funcionar a nosotros e incluso al negocio de nuestros clientes. En sí, ¿qué responde o qué traduce UX writing? Es la experiencia de usuario escrita. ¿Y a qué responde? Son los textos que guían a los usuarios en un sitio web, aplicaciones móviles, e-commerce y productos interactivos. Entonces, esto de pronto nos acerca un poco más a entender qué es el UX Writing y yo creo que muchos, cuando empecemos a ver ya los ejemplos que siguen, vamos a entender que lo hemos vivido, lo hemos visto o constantemente estamos interactuando con el UX Writing, solo que hasta este momento no le hemos dado esa importancia, de pronto no lo reconocemos como debe ser. Entonces, vamos a arrancar con la diferencia entre UX Writing y copywriting tradicional. Entonces, aquí para definir directamente y para que todos entendamos o nos familiaricemos con el UX Writing, es precisamente las aplicaciones o activos digitales, llámese página web, e-commerce o los diferentes elementos digitales que nos encontramos y es la interacción que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de lo que es Didi, una aplicación en Colombia para solicitar vehículos, como puede ser Uber, ¿sí? ¿Y qué es UX Writing en sí? Es una guía de textos que permite a las personas completar un objetivo dentro de una aplicación. ¿Sí? Es ese texto que de una vez es tan intuitivo que te dice a ti qué debes hacer, cómo lo debes hacer y dónde lo debes hacer. En este caso, el UX Writing que te pregunta de entrada aquí es ¿a dónde vamos? ¿Cierto? Entonces, si vamos a hablar directamente de qué hace el UX Writing, es guiarte dentro de una aplicación o activo digital para cumplir un objetivo, para hacer lo que necesitas. En este caso, pedir un vehículo, pero puedes entrar a la aplicación de un banco y es pagar un crédito, ¿cierto? O puedo meterme a una aplicación como Airbnb que es para uno alquilar hoteles, llamémoslo así, y te dice la fecha, el lugar, el momento. Entonces, son esos textos intuitivos que te ayudan a desenvolverte en una aplicación, a entenderla fácilmente y a interactuar,
¿sí? Es esa guía que te permite interactuar con el producto que estás manejando en ese momento. El UX Writing diseña una experiencia. Sí, de pronto aquí los invito a que hagan un recorderis de todas las aplicaciones que ustedes utilizan regularmente. En este caso tenemos un ejemplo de Nequi, es una aplicación bancaria aquí en Colombia y lo que estamos viendo aquí es un paso a paso para poder enviar plata, enviar dinero, ¿cierto? A otras personas a través del celular. Entonces, como vemos aquí, es una experiencia que a través de las palabras nos guía y nos lleva de un punto A un punto B para lograr lo que queremos. En este caso, el ejemplo que les traigo es, por ejemplo, envía. Si lo vemos aquí, son unos textos completamente cortos, son unos textos que te dicen, saca, pide, envía, código QR, recargar Nequi. Uno ya entiende directamente, uno sabe que si voy a hundirle envía, me va a enviar a este lugar. ¿Enviar qué? Opciones para enviar a Nequi, a un número celular. Esto es para enviar dinero, ¿cierto? A través del número celular. Entonces, lo puedes hacer a través del número celular de otra persona que posea esta aplicación o a través de otra opción que es transfijar del número de celular a un banco o directamente a una cuenta bancaria. Entonces, aquí le hundimos, digamos, en este ejemplo, la opción es número celular y entramos a otra pequeña experiencia de UX Writing que te dice Cell. Imagínense que es tan intuitivo que, digamos, en el contexto colombiano nosotros no decimos celular, sino que podemos decir, dame tu número de Cell, ¿sí? Entonces, es tan intuitivo que te dice allí una palabra tan corta como Cell. Y te menciona aquí, revisa bien el número que para enviar las personas correctas. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto vas a enviar? ¿A quién? ¿Cuánto? Y el mensaje que le quieras poner. Te envío el dinero que te estaba debiendo. Aquí te pago lo que estábamos acordando. ¿De dónde va a sacar la plata o el dinero? Desde la aplicación del dinero que hay disponible. Entonces, como vemos aquí, desde este inicio, lo que vemos es que el UX Writing diseña esa experiencia a la que muchos en este momento estamos acostumbrados, hacemos día a día, pero no le prestamos mucha atención porque es tan intuitivo que no necesitamos que nos expliquen cada vez cómo hacerlo, sino que ese es el trabajo del UX Writing, que te ayuda a una guía a través del texto. Claramente esto incluye lo que es el diseño, ¿cierto? El diseño de las pantallas que estamos viendo. Esto tiene un estudio de cuál es la necesidad de lo que va a hacer la persona, en qué momento se encuentra, pero lo que estamos hablando aquí es precisamente de los textos, ¿sí? Entonces, continuando, la diferencia entre el copywriting tradicional. Un pequeño aquí paréntesis para explicar copywriting. Copywriting, ¿qué es? Son esos textos, como estamos viendo en esta imagen, son esos textos de la publicidad o de las pautas o de las vallas o de los comerciales de televisión que vemos. Son esos textos que aparecen en ese lugar, ¿cierto? ¿Y qué busca el copywriting a comparación del UX writing? Es convencer, es persuadir, es vender, ¿cierto? Como estamos viendo en el ejemplo anterior o los ejemplos anteriores, nosotros vimos una guía, ¿a dónde vas? ¿Cierto? ¿Cómo envías el dinero? Aquí lo que estamos viendo es un ejemplo de ese convencimiento para venderte aspirina para el dolor de cabeza, manejando un pensamiento de cómo el dolor de cabeza te puede poner la cabeza súper grande, pues, por el dolor de cabeza, y es buscando que a través de la persuasión tú digas, quiero tomar aspirina porque ellos entienden cómo me siento yo cuando tengo un fuerte dolor de cabeza. Entonces, la diferencia aquí es muy grande, como lo vemos, porque uno guía, el UX Writing guía, el copywriting convence. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de cómo trabaja el UX Writing, ¿cierto? Es como, si uno de esos días de fuerte dolor de cabeza, aliviate con cafeaspirina forte. Lo que uno hace con el copywriting en la pauta o en la publicidad que vemos es embellecer la realidad, ¿cierto? Es buscar una forma distinta, una forma llamativa, de que las personas se queden viendo la pauta de aspirina. Es una forma de convencer a las personas de que este producto es el mejor que tú necesitas cuando tienes un severo dolor de cabeza. Entonces aquí rápidamente hemos visto un poco de qué es el UX Writing y la diferencia con el copywriting. Entonces, para hacer un pequeño resumen, ¿cierto? De la diferencia de los dos, les traigo este cuadro
y es que menciona cuál es el objetivo del UX Writing. El principal objetivo del UX Writing es guiar, ¿cierto? Siempre que piensen en UX Writing, piensen en que ustedes van a guiar a las personas para que cumplan un objetivo. Copywriting busca vender, ¿sí? Busca que las personas digan, quiero aspirina, quiero tal producto, porque me lo vendieron, digámoslo de esta forma. ¿En qué se centra el UX Writing? En las personas, en que las personas logren un objetivo dentro de una página web, dentro de una aplicación, dentro de un e-commerce. El copywriting se centra en el negocio, ¿cierto? En el crecimiento, en las ventas, en todo este detalle que tiene el mercadeo. La escritura del UX Writing apunta a que sea útil y usable, ¿cierto? Que sea útil, que me digan a dónde voy cuando estoy buscando un vehículo, ¿cierto? Si voy a enviar dinero, ¿dónde tengo que hundirle el botón para poder enviar dinero? Es usable. Cuando hablamos de copywriting, hablamos de persuasión, de publicitario, embellecer la realidad, decirte de una forma bonita, creativa o llamativa que este es el mejor producto para lo que necesitas. El equipo que tenemos para UX Writing es UX. ¿Qué significa UX? User Experience, experiencia de usuario. ¿Esto a qué nos lleva? A que detrás de este desarrollo tenemos un equipo completo, ¿cierto? Que está conformado con el UX Writing, que es la persona que escribe los textos, ¿cierto? El diseñador, que es esa persona que entiende cómo es el manejo en las plataformas digitales, dónde van los botones, cómo es la mejor forma de diseñarlo para tener una experiencia, ¿cierto? Aquí también hay investigadores, aquí también hay un equipo completo que está detrás para poder llegar a una pantalla que nos encontramos en una aplicación o una página web. El de copywriting es marketing, está mercadeo, está el diseñador gráfico, están las ejecutivas de cuenta, o sea, es un equipo que está en pro de la venta, del producto, del brief y están detrás de esta información. El UX Writing, las personas se enfocan, son usuarias del producto. Veamos que la diferencia aquí es una diferencia muy chévere aquí, tan marcada, y es que la persona cuando es UX Writing se topa con el UX Writing es porque eres un usuario. Tú ya estás en la página web, tú ya estás en la aplicación. El copywriter es el potencial cliente. El copywriting es el que te lleva a la aplicación. Esa persona o ese escrito o ese concepto que te convence, que tú descargas la aplicación y entras a interactuar con el UX Writing. Entonces, ya entendimos cuál es la diferencia del UX Writing y el copywriting. Ahora vamos a verlo cómo, dónde puedo aplicarlo y cómo y cuándo, ¿cierto? Entonces aquí lo vemos desde el diseño o pantalla de interfaces. Hay una cosa muy importante en el desarrollo del user experience, de la experiencia de usuario, y es las pantallas. Lo que están viendo aquí es este ejemplo, ¿cierto? Es una pantalla cuando estamos diseñando una experiencia, una página web, una aplicación. Esto es como el wireframing, se llama wireframing. Esto es como el esqueleto de la página. Es el esqueleto de cómo va a ir, qué información va a ir, y en este momento, desde que arranca el diseño, está el UX Writing, ¿cierto? Porque vas a decir, aquí en este banner voy a dar información relevante sobre el producto, aquí voy a llamar la atención sobre qué es ese producto que quiero vender o la diferente información que quiero dar. Claramente esto se aplica a los diferentes productos que tengamos y los diferentes momentos que tengan las personas. Entonces, ¿desde dónde arranca el UX Writing para que lo tengamos en cuenta? Desde la planeación de cómo va a ser una página web, cómo va a ser una aplicación, cómo va a ser la experiencia. Siempre está el UX Writing allí porque es ese diseño, es esa experiencia escrita que necesita las personas, el usuario, cuando lo encuentran en los diferentes activos digitales. Si vamos a uno que nos encontramos normalmente, son los famosos mensajes de error 404. Yo creo que a muchos aquí nos ha pasado que estamos tratando de hacer algo y tenemos un error 404. Ese es precisamente uno de esos momentos donde el UX Writer entra a ser parte de eso. ¿Por qué es importante? Porque uno primero manejas el tono de la marca. Incluso aquí hay que entender que el UX Writing siempre va a hablar como habla la marca.
Si una marca te habla en la pauta o en las redes sociales y te habla de una forma, esa misma línea de cómo te habla la marca es necesaria que te hable la aplicación, la página web o el desarrollo que tengas. ¿Por qué? Porque esto es lo que te crea un tono de marca, te construye la marca frente a cómo habla en sí. Y en estos entra el mensaje de error. ¿Por qué es importante? Porque uno, nos comunica a través de la marca. Dos, es importante que el lenguaje sea humano, que no sea una máquina como estamos viendo este ejemplo aquí abajo, que nos puede haber pasado en el computador, que le sale un error 000 por mil, que mil cosas que uno no sabe qué hacer, que le dice cancelar, intentar nuevamente continuar, y uno no sabe. Es precisamente por eso. Digamos, y es muy importante este momento del mensaje 404, porque es importante el momento en el que se encuentra una persona, la psicología de la persona en sí. Por ejemplo, imagínense ustedes haciendo una transferencia de dinero, de un dinero de un banco a otro banco, y que el mensaje de 404 te salga un error que no entiendes, ¿sí? O un error que no sea o un mensaje que no concuerde con el momento, que te diga, uff, lo siento, tu dinero se perdió en el espacio. O sea, jamás puedes hacer eso, o jamás podría una marca como un banco decirte este tipo de cosas, porque es necesario entender tú en qué momento psicológico estás, ¿cierto? Tuvimos un error, recarga la página y volvamos a intentarlo. ¿Cierto? Es muy distinto a que te digan que tu dinero se desapareció, no sabemos qué se hizo, o que no sabemos ni qué pasó. Entonces, el error 404, cuando lo encuentren por allí, sale mucho en Google generalmente, fíjense en cómo lo hacen y que te expliquen. En este caso, oh, es solo un error 404, lo que estoy buscando se puede haber perdido en el caché, llamémoslo de esta forma. Te explica qué pudo haber pasado, te usa el tono de marca, el personaje de Pixar, y lo hace ameno, ¿cierto? En un momento donde tú necesitas hacer algo, te lo ayuda a pasar este momento. Onboarding o incorporación. En sí, ¿qué significa esto? Cuando ustedes, ahorita cuando terminen la clase, para que no, no se me vayan a desconectar de lo que estamos hablando, los invito a que se bajen una aplicación, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo lo hice, para este ejemplo, me descargué la aplicación de McDonald's. Pueden hacerlo. En la aplicación de McDonald's, cuando lo descargas, lo primero que te pregunta es en qué país está. La pantalla no la puse aquí, pero después te cuenta estos beneficios. Te cuenta, disfruta de beneficios exclusivos para ti, entérate de promociones, adelanta tu pedido y ahorra tiempo. Y retíralo como quieras o nosotros se lo llevamos. En sí, ¿qué es un onboarding? Es una familiarización con el producto que estás teniendo. Cuando tú descargas una aplicación nueva, la aplicación te cuenta qué hace, te cuenta los beneficios, te muestra cuáles son esos servicios que tiene, dónde puedes acceder y cómo puedes hacerlo. Eso se llama un onboarding, es como la explicación del producto en sí. Incluso cuando salen actualizaciones nuevas o se hacen cambios, la aplicación te cuenta, te sale pop-up o te salen imágenes y te dicen, hola, tenemos un nuevo servicio, descúbrelo aquí, dale clic, o nos va contando qué ha pasado, ¿cierto? El onboarding también nos funciona para esos momentos donde las personas o nosotros, los usuarios, necesitamos una guía para realizar una acción. Ejemplo, imagínense que ustedes van a abrir un CDT, ¿cierto? O una cuenta de ahorros digital en aplicación, una determinada aplicación bancaria. El paso a paso que te indica incluye tus datos, ¿cierto? Danos tu correo, tómate una foto de la cara para saber que eres tú, sube una foto de tu documento. Ese paso a paso es un onboarding, es esa necesidad de explicación, ¿cierto? O más bien, una explicación que nos acompaña para lograr el objetivo. Esto se utiliza cuando es un poco tiene un poco más de trabajo lo que queremos hacer. ¿Cierto? Esto yo también para hacer una bienvenida a nuestro servicio o portal, el onboarding. También lo podemos ver el UX Writing en chatbots, ¿sí? ¿Qué es un chatbot? Es un software, es un programa que se puede agregar a páginas web o diferentes elementos que tengamos, donde
un robot nos contesta o nos interactúa con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Como el ejemplo, mi nombre es Javier, aquí estoy para ayudarte en lo que necesitas. Entonces tú le escribas, necesito realizar una consulta sobre X tema. Entonces, es una forma donde el UX Writing debe estar escrito, debe estar desarrollado para que esa respuesta que tú tengas con el chatbot sea algo muy ameno y sea útil, ¿sí? Que sea funcional. Pero incluso más allá del chatbot, nos puede funcionar mucho incluso para lo que tengamos como un WhatsApp Business. Imagínense que ustedes tienen una tienda digital, ¿cierto? Entonces, una persona le interesa un producto del que ustedes tienen y su contacto es a través de WhatsApp. Ese primer mensaje que la persona le dice, hola, buenas noches, y el primer mensaje automático que ustedes lo pueden tener allí, puede tener un muy buen UX Writing. Imagínense, hola, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a la tienda tal, ¿en qué podemos ayudarte? Eso es una forma de UX Writing, de ponerlo muy humano y de conectar con la persona en vez de la persona te diga hola y lo primero que le vas a tener es hola, bienvenido a la tienda tal, estos son nuestros productos, esta, ta. Hay una información que no es necesaria en ese momento cuando la persona psicológicamente está en otro momento. Quiero esto, estoy preguntando sobre esto. Entonces es importante este UX Writing, incluso en el WhatsApp de nuestras tiendas, de cómo podemos mejorarlo, cómo podemos hablar con las personas, cómo podemos que sea más intuitivo y útil. Cuando pasamos a las notificaciones de alerta, esto es un ejemplo más sencillo, son cuando enviamos dinero, su dinero ha sido enviado, sucedió un error, recarga, no sé, el envío del correo no sucedió, ¿cierto? Es una pequeña notificación, una alerta que nos dice, sucedió lo que acabamos de hacer o no lo logramos o te advierte, ¿sí? Son esas pequeñas alertas que uno generalmente no se fija, ¿cierto? Pero en sí pasa, siempre está allí. El UX Writing nos acompaña. Y muy importante es el UX Writing para el e-commerce, ¿sí? Cuando hablamos de UX Writing para el e-commerce, es importante que nuestras descripciones de producto sean cortas, útiles y concisas. Si ustedes ven este ejemplo aquí que lo sacamos de lo que es Mercado Libre, tenemos la información del producto acá arriba, sabemos que es una nevera no frost de 421 litros, la información, cuánto vale, pero si ven, se fijan aquí, la parte que dice este producto es lo que tienes que saber de este producto, ¿sí? Es el modelo, tipo de deshielo, no frost. Capacidad 400 litros, con freezer superior, eficiencia energética. Aquí lo que hay es un trabajo de UX Writing que nos cuenta sobre el producto, que nos dice esas cosas importantes del producto que debemos saber o que buscamos, ¿sí? De una forma fácil e intuitiva de leer. Porque si ustedes imaginan este mismo texto, pero un bloque cuadrado pesado, es algo que no invita a leer, es algo que no dan ganas de leer incluso y se dificulta mucho más. Entonces, esto del e-commerce es importante porque incluso esto lo podemos hacer, esta técnica de UX Writing la podemos aplicar en nuestras tiendas digitales, pueden ser en Instagram. Imagínense que ustedes suben la foto de su producto y la descripción que tienen es un poco más detallada, es un poco más contada sobre lo que tiene y no un bloque gigante que no te invita a leer, ¿cierto? Eso nos ayuda incluso a la conversión, eso nos ayuda a que los productos informen más, incluso salgan a la venta mucho más fácil, porque cuando lo entiendes es mucho más apetecible, es mucho más fácil de que lo adquieras. Entonces aquí acabamos de ver lo que son los ejemplos de dónde lo podemos ver. Esto es como para que cuando naveguemos en las redes sociales estemos pendientes de todo esto que nos podemos encontrar. Ahora entramos a qué es el microcopy, recomendaciones de uso. Hablemos del microcopy y es muy importante dentro del UX Writing. ¿Y el microcopy qué es? Es la redacción de textos cortos que acompañan a los usuarios para que la interacción sea más intuitiva. Entonces, el microcopy que debe ser, debe ser corto, útil y conciso. Y aquí les traigo un ejemplo que nos puede dar directamente qué es el microcopy. Aquí, esta es la página web de la TAM, ¿sí? Es para comprar vuelos. Entonces, si ustedes entran aquí a la primera parte de la página web, se van a encontrar aquí estas opciones. Y ingresa al origen, ingresa al destino, la ida de fecha y la vuelta a la fecha.
Eso es un microcopy que nos dice, y es tan intuitivo que yo ya sé que incluso sin leer muchas veces yo sé a dónde tengo que darle clic y qué tengo que poner porque es completamente intuitivo. Esto es perfectamente un ejemplo de microcopy. Es ese texto corto, útil y conciso que le dice a las personas qué debe hacer, cómo debe hacer y en dónde debe hacer, ¿cierto? Es una forma muy sencilla de guiar a las personas para que logren el objetivo. Piensen en esto, el UX Writing lleva a las personas a cumplir un objetivo. En este caso, comprar un vuelo, ¿sí? Entonces, nos vamos a, por ejemplo, un registro en este caso, la aplicación de Sony PlayStation, y es que nosotros cuando estemos en el UX Writing, nosotros tenemos que entender cuál es la psicología del consumidor. Nosotros tenemos que sentar y pensar, bueno, ¿en qué momento estoy? ¿Qué necesito? ¿Y qué me gustaría recibir en este caso? Si ustedes van a un inicio de sesión, muchas veces todos tenemos como tan intuitivo este tema de dónde inicio sesión, que aquí yo ya sé que yo tengo que ingresar mi correo electrónico. Eso es directamente trabajo de UX Friday. Es algo que se ha ido construyendo tan bien durante todo el tiempo que es intuitivo en este momento. Entonces aquí nos dicen, y de inicio de sesión, correo electrónico. Entonces aquí lo hice aposta, puse un correo lo puse mal y lo que nos indica aquí es el inicio de sesión, dirección de correo electrónico o la contraseña no son correctos. Yo sé que en algún momento muchos nos hemos encontrado con un ejemplo como esto, pero es perfecto para dar y explicar cuál es la función precisa del UX Writing. Es ese texto que nos dice a nosotros, algo hiciste mal en ese momento, revisa, o es tu correo o es tu contraseña. Es momento de que lo volvemos a escribir y funciona. Pero entonces eso es precisamente el microcopy, ese texto corto, esas palabras tan cortas que son completamente funcionales, que nos dice a nosotros todo lo que debemos de hacer en poco texto. Entonces, de aquí pasamos también a que el microcopy dentro de una estrategia de email marketing funciona, ¿sí? Si nosotros vamos a enviar un correo electrónico, es muy importante que esa técnica del microcopy, no directamente el microcopy, funcione en nuestros asuntos. Por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo de lo que puede ser un email marketing para un email estrategia para Johnny Walker, en el cual estamos invitando a las personas a la Feria de las Flores en Medellín, acá en Colombia, y esta feria tiene flores y también Johnny Walker. Música y shots Johnny Walker te esperan aquí. De entrada en el asunto, el asunto nos está diciendo todo prácticamente. Es una forma de cómo utilizar esta estrategia de microcopy y cómo aplicarla incluso en nuestros correos electrónicos. Por ejemplo, aquí lo vemos en este ejemplo que dice Welcome Drink, del 3 al 6 de agosto, bebida de bienvenida. Entonces dice, brinda con nosotros, el primer cóctel va por la casa. Entonces, aquí hay un poco más publicitario, como lo ven aquí, convencer, embellecer, pero sigue siendo ese texto tan corto que te dice todo de una forma sencilla y te invita a hacer algo, ¿cierto? Entonces, como lo estamos viendo, también la estrategia de microcopies nos puede funcionar en nuestro email marketing y como una poca información tan clara y concisa nos ayuda a comunicar todo lo que nosotros queremos. Vamos a entrar a lo que es la recomendación de los usos para los microcopies, ¿sí? Que arrancamos con el primero que es simplificar el mensaje, ¿sí? Si nosotros tenemos la posibilidad de decir el dinero ha sido enviado, pero mejor lo decimos dinero enviado, directamente vamos a eso. Acortamos todo lo que nos sobra, por así decirlo, de texto y lo decimos en tan poco que no necesita más. Eliminar frases introductorias. ¿Te gustaría guardar los cambios? No es necesario. ¿Guardar cambios? En este momento si nos damos cuenta con la interacción que muchos hemos tenido o que poco a poco vamos teniendo con las plataformas digitales, ya vamos teniendo como un lenguaje, vamos entendiendo. Entonces el microcopy también se aprovecha de eso, de no de tener que explicarte todo lo que hay que decir, sino simplemente decírtelo en dos palabras. Guardar cambios, te da una opción sí o no y listo. Cuando vamos a hablar de los textos en minúscula, es importantísimo porque el texto en minúscula ayuda y facilita la lectura.
Por ejemplo, si nosotros vemos en el ejemplo que teníamos arriba de LATAM para los vuelos, buscar vuelos es incómodo incluso hasta leer, se siente raro incluso leer de forma cuando te escriben en mayúscula. Si lo puedes poner en minúscula, buscar vuelos, hazlo. Es la mejor recomendación que puedes hacer porque te facilita incluso la lectura. Es mucho más amena, es mucho más sencilla. Otro ejemplo que tenemos es las sobrepromesas. Eso entra dentro de los microcopios o el UX Writing. La mejor tasa de CDT del mundo. El CDT es esa inversión que puede tener uno como un ahorro que te lo pone programado, pero legalmente no es posible, ¿cierto? Tú decir que tienes la mejor del mundo no es posible, eso no es permitido. Una de las mejores tasas de CDT. Es necesario que el UX Writing o el desarrollo de los microcopies que se hagan siempre tengan siempre hablen de la realidad, siempre te cuenten lo que debe ser, no ir más allá, no es necesario. El uso de números. El uso de números es importante y yo creo que muchos aquí hemos visto esas notificaciones, incluso que nos llaman más la atención. Por ejemplo, dice, tienes 5 notificaciones sin leer. Cuando hablamos de las 5 notificaciones de leer, escrito en 5, es mucho más, invita mucho más a las personas a darle clic cuando tienes un número. Imagínate, tienes 10 notificaciones, tienes 15 notificaciones. Cuando es el número entre más grande y si estamos hablando de notificaciones, te llama la atención. Tú una quieres ver, uy, ¿por qué mi TikTok tiene tantas notificaciones? ¿Por qué en Facebook tengo 12 notificaciones? El número ayuda a que las personas den clic pone un poco más sencilla la lectura, sí, es más intuitiva. Vamos a que el tema de por qué es importante el UX Writing para tus clientes, ¿cierto? Cosa que creo que a todos o muchos nos interesa aquí, y es que aumenta la descripción, aumenta la conversión. ¿Por qué? Porque una descripción de producto en e-commerce clara y concisa ayuda a que las personas lo entiendan, a que simplemente con escanear, piensen en que las personas no leen, sino que escanean. ¿Sí? Entonces es muy fácil encontrar los beneficios del producto, leo, entiendo qué es lo que estoy buscando, tiene lo que estoy buscando, es lo que quiero, le doy clic. ¿Sí? Entonces, por eso nos aumenta las conversiones, porque el hecho de que las personas lo entiendan más fácil y la información sea más útil, de una van a decidir tomarlo, ¿cierto? Van a comprarlo, van a decir, quiero esto. Ayuda a la creación de marca. Es necesario entender que si nosotros tenemos una marca, es importante que el tono que hablemos, la marca debe mantenerse en cada uno de los medios que esté. Si es en televisión, tiene que tenerle el mismo tono de voz, llamémoslo así, el mismo tono en las redes sociales, ¿sí? Y ese mismo tono es hablarlo también en el UX Writing, en la aplicación. Voy a un ejemplo, por ejemplo, la marca te dice, no se me refiere a ti, sino a vos, ¿cierto? Entonces, eso pasa mucho a veces con Mercado Libre, lo encontramos por ahí como en algunas publicaciones, como vos estás cerca de tener esto, ¿y tú qué crees? Digamos, en este caso es importante que ese tono se mantenga, ¿cierto? Desde la publicación, desde la publicidad, desde la página web, desde la aplicación. Es un tono que debe mantenerse y debe ser constante. Eso ayuda a la creación de marca. Cuando hablamos de que es un factor diferencial, es muy importante porque si tenemos una página web con un buen UX Writing, como lo acabamos de ver en los ejemplos anteriores, como el de LATAM, el de los vuelos, la interacción de las personas con nuestra página va a ser mucho más sencilla, va a ser mucho más rápida, va a ser mucho más intuitiva. Incluso cuando hagamos, digamos, hacemos un contenido para la página web de que hablemos, ¿qué es UX Writing? Incluso la forma como se ponen los textos y se escriben en la página web, es bueno tenerlo por separado, tener párrafos cortos, ¿cierto? Decir las cosas y resaltarlas en negrilla, porque muchos de nosotros, yo creo que nos pasa que estamos buscando información y nosotros escaneamos, vemos rápido, algo me llama la atención, ya encontré lo que quería saber. Eso es importante y eso es UX Writing y eso es un factor diferencial dentro de una página web, incluso desde lo que es el e-commerce. Si tu página o digamos en tu Instagram o tu tienda virtual, tú pones los textos tan funcionales y tan útiles, esto es algo que las personas les va a gustar y va a ser un factor diferencial frente a otros. Y la otra es la
que genera cercanía con el usuario. Es tan sencillo y aquí lo resalté que es, si es fácil de entender y de usar, siempre volverá. Piensen ustedes en este momento en alguna aplicación, algo que ustedes se metieron a una página web como, no entiendo, no entiendo, me voy, ¿cierto? Se meten a otra aplicación y vuelven a la que ustedes usan, es que a mí me gusta esa porque es que yo sé dónde está todo. Eso es tener un buen UX Writing, incluso pues diseño también. Es esa cercanía con el usuario. Y si tú generas esa cercanía desde el activo digital que estés desarrollando, las personas van a estar allí, van a querer volver, van a buscar allí porque saben cómo es intuitivo. Entonces, esto es muy, muy importante para que lo tengamos en cuenta en los desarrollos que tengamos. Ahora vamos a ver los resúmenes y las conclusiones, ¿cierto? Aquí como un poco de lo que acabamos de ver, para que después entremos a las preguntas y de pronto aquí interactuemos un poco más sobre lo que quieran saber de este caso. Entonces, ¿qué es UX Writing? Son los textos que guían a los usuarios y hacen que la experiencia con los productos digitales sean fáciles de usar y comprender. Son los textos que nos guían dentro de las aplicaciones, páginas web, desarrollos digitales que tengamos, que nos guían para lograr lo que queremos lograr. ¿Dónde aplicar UX Writing? En páginas web, en e-commerce, en aplicaciones, en email marketing y activos digitales que estemos desarrollando para nuestros clientes o para nuestros propios. Si vas a desarrollar una página web, piensa en el UX Writing. ¿Cómo puede ser mejor? ¿Cómo puede la persona entender bien lo que le estoy diciendo? El microcopy. Sencillo, y esto grábenselo como me lo grabé la primera vez cuando empecé a estudiar UX Writing hace ya un tiempo, y es el microcopy debe ser corto, útil y conciso. Si ustedes le preguntan cómo debe ser un buen microcopy, corto, útil y conciso. ¿Por qué? Porque en poco texto es útil lo que me dice y es conciso lo que tengo que hacer, ¿cierto? Siempre piensa en qué momento está el usuario, qué necesita, cómo te sentirías en ese proceso, cómo te sentirías recibiendo ese mensaje, y esa es la mejor forma de empezar a desarrollar un buen microcopy funcional. Y el otro punto es, tus clientes necesitan UX Writing. Una marca con un buen UX Writing puede aumentar sus ventas, generar una mejor conexión con sus usuarios y ofrecer un factor diferencial en sus productos digitales. Como lo acabamos de ver, el UX Writing lo que nos aporta siempre va a ser valor a nuestros clientes, a nuestras marcas, a lo que hagamos, a nuestros desarrollos que hagamos, porque siempre vamos a estar pensando en qué necesita la persona que está viendo lo que estoy entregando, en qué momento se encuentra y decirle, hazlo de esta forma y llega del punto A al punto B, tan sencillo como esto. Entonces, esto es una invitación también a que si ustedes tienen un activo digital, una página web, revisen sus aplicaciones, ¿cierto? O también sus tiendas, si las poseen en Instagram o donde la poseamos, verifiquen. Siéntense a leer y miren si la publicación de su producto es muy clara, corta y concisa, si llama la atención, si dice en corto todo lo que necesita decir. Es un ejercicio que lo pueden hacer con sus activos digitales que tengan, o háganlo en cualquier momento, ¿cierto? Después ya uno que entiende para qué funciona, digamos que uno entra ya a una aplicación y entiende, ya empieza a observar. Entonces observen todo, observen cómo lo hacen otras marcas, cómo lo hablan, cómo lo escriben, y es una buena forma para que uno aplique a sus activos digitales y poder hacerlo con lo que uno tenemos. Y pues aquí con Oscar arrancamos el tema de las preguntas. Creo que de pronto tendrán preguntas, lo que se les ocurra en este caso. Súper genial, Steven. Súper buenísimo tu clase. Qué chévere. Sé que nuestros Smart Beamers van a hacer muchas preguntas o varias preguntas referentes a este tema. Smart Beamers, recuerden que pueden levantar su manito virtual si tienen alguna duda, pregunta que hacer vía micrófono. Con mucho gusto lo podemos activar. O si no desean por micrófono, aquí en el chat de Zoom pueden dejar todas sus dudas, preguntas o inquietudes. Así que este es el momento. Aprovechen. Aquí tenemos a Sarai. Hola, Sarai, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola Saray, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Yo tengo la siguiente pregunta y es si hay algún consejo o metodología para hacer como la organización de ese UX. O sea, digamos que ahorita nos enseñamos
nos enseñamos como los tipos de UX, por llamarlo de alguna manera, pero no sé si hay alguna como metodología como para uno empezarlo a implementar, o sea, como una estructura. Pienso en esto y luego desarrollo otra cosa. Mira que la forma, como el paso a paso para hacer el UX writing es primero el wireframing, como lo vimos anteriormente, es ese esqueleto de lo que estamos desarrollando, ¿cierto? Entonces debes pensar cuál es el objetivo que tienes dentro de tu página web o aplicación o desarrollo que vayas a hacer. Y frente a ese objetivo tiene que ir la verbalización escrita, ¿cierto? De lo que necesita que la persona haga. Entonces, lo primero que tienes que hacer es siéntate con un cuaderno literal y dibuja la pantalla y dice, listo, la persona tiene que registrarse para poder ingresar a mi aplicación. Necesita correo electrónico, contraseña, iniciar sesión. Cuando entra a la aplicación, necesita entender que a través de tal y tal función puede lograr lo que quiere. Entonces necesito explicarle esto y esto y esto. Entonces mira que viene desde el esqueleto, desde la planeación en sí de lo que necesitas que las personas hagan. ¿Sí me hago entender? Siempre planéalo, dibújalo, escríbelo y piensa también en cómo puedes enfrentarte a eso, qué necesitarías tú que te digan frente a lo que estás viendo. Ok, súper, gracias. Dale, Saray, un gusto. Gracias, Saray, por tu participación. Aquí Sofía en el chat de Zoom nos dice, estuvo muy interesante, a mí me quedó súper claro, mil gracias. Qué genial, Sofía, súper. Bueno, aquí Manuel nos pregunta en el chat de Zoom, hola, buenas noches, buenísima la clase. Una pregunta, ¿el UX Writing se puede usar en ventas en Amazon? Muchas gracias. Manuel, completamente. Lo puedes utilizar, como mencionábamos anteriormente, en la descripción del producto, ¿sí? Depende del producto que tú tengas, ¿sí? Recuerda que sea corto, útil y conciso la descripción que tengas, ¿cierto? Digamos, una correa para perros, ejemplo, ¿sí? La correíta, hecha en tal polietileno, tantos metros de envergadura, tiene diferentes colores, tiene diferentes motivos. Entonces, lo que tú haces dentro de Amazon es explicarle a las personas, eso se llama ficha de producto, ¿sí? Esa ficha de producto, entre más sencilla sea, entre más intuitiva tenga la información, es mucho mejor. Entonces, si lo puedes usar en las ventas de Amazon, sí, completamente. Y en los e-commerce en los que te encuentres. Buenísimo, súper. Bueno, aquí tenemos otra manito levantada. Liliana, hola Liliana, ¿cómo estás? Puedes activar tu micrófono. Hola, buenas noches. Bueno, profesor, mi pregunta es, ¿el UX existe algo que nos ayude a realizar como que los textos correctos? Porque por lo menos en clases anteriores nos mostraban que hay un tipo de inteligencia artificial que nos ayuda como a escribir que si es un texto empático y ese tema. ¿Existe algo que nos ayude también a realizar los textos para tener las palabras correctas? Bueno, eso depende de la marca o el tono con el que estés hablando, ¿cierto? Es muy importante que conozcas a la marca con la que estás interactuando. ¿Qué te puedo dar un ejemplo de lo que me acabas de mencionar que con aplicaciones lo puedes hacer? Incluso te puede ayudar ChatGPT, incluso para todos. El prompting, como les mencionaba, o es ese texto que necesita el ChatGPT, actúa como un UX Writer experto, ¿sí? Ayúdame a desarrollar el microcopy para una página web en la que vendo vuelos en avión, ¿cierto? Entonces, él allí te va soltando la información necesaria. Es una forma de hacerlo, es una herramienta, eso está aquí, podemos utilizarlo todos. Y en el caso de cuál es la mejor forma es que tú entiendas el tono de la marca. Cuando tú te enfrentes a esto, tú te tienes que meter a la página web de la marca, te metes a las redes sociales, lees cómo escribe la marca, cómo habla, cómo dice, y eso lo adoptas para la publicación o el escrito que vayas a hacer, ¿cierto? Entonces tienes esas dos opciones, con ChatGPT
pues funciona completamente, y la forma es entender completamente la marca y empezar a bajarlo sobre ese mismo tono de voz que tiene la marca en sí. Vale, muchas gracias. Dale, con gusto. Muchas gracias, Liliana, por tu participación. Ok, aquí por interno me dejan la siguiente pregunta. Miguel Ángel. Hola, Steven, muchas gracias por tan valiosa clase. Mi pregunta es, ¿cómo puedo desempeñarme con este perfil de UX Writing? Pues actualmente he trabajado con diferentes agencias, pero como copio redactor, pero me interesa entrar más en este tipo de experiencia. Primero, si tienes la posibilidad en el lugar donde te encuentres trabajando, empieza a comentarle a las personas, yo lo he hecho y yo lo hice, ¿sí? Yo soy copywriter, ¿sí? Y soy creativo y todo este tema, pero cuando me interesé por el UX Writing, lo primero que hice fue en la empresa, fue decir, me interesa el UX Writing, quiero hacerlo, quiero meterme, he estudiado, quiero intentarlo, ¿cierto? O si no, lo que debes hacer es empezar a practicar dentro de lo que puedes hacer. ¿Cómo puedes practicar? Lo mismo que mencionábamos. Imagínate que tú quieres, imagínate una aplicación, la que tú usas normalmente, reimagínatela. ¿Cómo puede ser la primera pantalla? ¿Cuál sería ese mensaje que me podría dar? ¿Cómo podría ser el mensaje de bienvenida? O ese paso a paso para lograr algo que yo quiera. Es una forma de practicar y es una forma de poner tu conocimiento en función de lo que quieres hacer en este caso. Yo te lo recomiendo, yo lo hice. Cuando incluso estaba estudiando, lo primero que hacía era sentarme a dibujar las pantallas y escribir el texto. ¿Cómo podría ser decir diferente? Inicia sesión aquí, ¿cierto? ¿Cómo puedo decirlo diferente? Con el tono de la marca, ¿cómo me lo puedo inventar? Y es una buena forma y una práctica de hacerlo. Practicarlo y también levantar la mano donde te encuentres y decir, hey, yo lo hago. Excelente. Bueno, aquí tenemos a Ronnie con su mano levantada. Hola, Ronnie, ¿cómo estás? ¿Puedes activar tu micrófono? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escucha bien? Sí, Sí, señor, te escucho. ahí te escuchamos, Ronnie. Ok, mi pregunta es, ¿es una aplicación para descargarla o se puede escrito en el correo? ¿Cómo funciona la aplicación? ¿Es para descargarla o cómo, por ejemplo? Cuando te mencionas la aplicación, digamos, si hablamos de aplicaciones, son las que tenemos normalmente. Digamos, si tú utilizas Uber, ejemplo, esa es una aplicación, ¿cierto? Que es la interacción que tú tienes dentro de la misma. No sé si te refieres a eso, Ok. ¿sí? Y la, y la Sí. aplica Ujú. y en el tema del correo, lo que mencionas de pronto, entonces, el UX Writing dentro de una aplicación es la guía que te ayuda a lograr lo que quieres hacer dentro de la aplicación, sea cual sea, Ok. pedir una visita a McDonald's. Pero si vamos a hacer un correo, sí, como el email marketing que les mencioné, lo importante es como extraer esta idea del microcopy y es cómo decir en pocas palabras todo lo que tienes que decir. Eso ayuda a la apertura, el asunto ese que te llega en Gmail, que te dicen ofertas imperdibles, ¿cierto? O el 2x1 increíble, ejemplo. Son ese tipo de textos que uno puede meterle el microcopy, estudiar la forma de cómo decirlo en poco texto para que la apertura funcione o haya más apertura. Ah, ok. Ok, muchas gracias, le entiendo muy bien. Muchísimas Dale, gracias. con gusto. Muchas gracias, Ronnie, por tu participación. Bueno, Mm, aquí encontramos a Verónica, nos dice descripción del copywriter o copyrights. Pregunta acá. Descripción del copyright. Sí, pues Verónica, si mencionas también el de los términos y condiciones, no sé si de pronto te refieres a eso. Es una gran pregunta porque mira que es importante que ese texto, ese microtexto que te lleve a ti a leer los términos y condiciones, es un microcopy importante también, ¿cierto? Porque puede ser escrito como aplican términos y condiciones y como clic aquí, ¿cierto? O ver con términos y condiciones. Pero este texto también puede ser distinto, como tómate un momento para conocer un poco más sobre nuestros términos, ¿sí? O de qué tal si dedicas 5 minutos a esta información que es súper importante.
Entonces, mira que esa forma de microcopy también es una forma llamativa para llevarte a esos textos, de esos textos legales que estamos mencionando. Los textos legales en sí generalmente no se tocan porque es algo que manda los clientes desde su parte legal, desde los abogados, entonces va como va, ¿cierto? Lo que sí podemos hacer es decirle a las personas, llamarle la atención y decirle, hey, tómate 5 minutos y lee esta información importante. Súper. Listo. Bueno, aquí en el chat de Zoom, Jorge también nos deja la siguiente pregunta. Buenas noches. Una pregunta, es decir, que en sí el UX Writing son los textos para explicar a los usuarios que piensan adquirir o comprar, y también son los textos para dar las especificaciones del producto, ¿o no? Muchas gracias. Sí, funciona de las dos formas, Jorge. El UX Writing, como lo mencionas allí, aplica para las personas que quieren adquirir o comprar. Eso se refiere a, por ejemplo, piensa en el e-commerce, en Mercado Libre, ¿sí? La información del producto, ¿cierto? Esa descripción del producto es esa información de microcopy que te ayuda a entender y a persuadir. Eso te ayuda desde ese punto. Y también son los textos para dar explicaciones del producto, también, ¿cierto? O también de funcionalidades del producto en sí. Imagínate que tú entras a una aplicación de, no sé, de una aspiradora, ejemplo, ¿cierto? Y la aspiradora en la aplicación te explica y te dice, tiene potencia de tantos watts, ¿cierto? Aspira muebles, cortinas, camas, mejor dicho, te va explicando un poco más y eso es UX Writing, ¿cierto? Siempre que esté dentro de un desarrollo digital como una página web, aplicación, e-commerce o estos textos digitales, ¿cierto? En páginas o activos digitales se puede aplicar UX Writing. Siempre que podamos hacerlo corto, útil y conciso y que lo que le mencionemos a las personas los lleva a cumplir un objetivo, está perfecto. Entonces sí lo puedes utilizar en estos momentos. Súper. Listo. Bueno, ya estamos llegando al límite de nuestra clase. Vamos a seleccionar una última pregunta acá y Osvaldo nos las hace por interno y dice, genial la clase, me gustó mucho. Tengo la siguiente pregunta. Trabajo en sociedad con un amigo, queremos crear una agencia enfocada a nichos específicos y servicios especializados. Dentro de esos servicios, el UX Writing se puede ofrecer como un servicio único. Si te enfocas directamente en desarrollo de aplicaciones o desarrollo de activos digitales, el UX Writing entra dentro de ese servicio. Ahí es importante que delimites hacia qué vas a ofrecer, ¿cierto? Porque es muy diferente tú ofrecer servicios de publicidad, ¿cierto? Que es lo del copywriting, de que te creamos la marca, te hacemos el diseño, te creamos el concepto, te hacemos la pauta. Es muy diferente a un negocio, pensémoslo así, como enfocado en activos digitales. Si tú solo te vas a dedicar al desarrollo de páginas web, ¿cierto? Desarrollo de aplicaciones, desarrollo de activos digitales, el UX Writing iría completamente allí. Entonces, lo importante allí es definir qué quieres hacer y cuál va a ser ese core o en qué te vas a enfocar completamente en tu empresa. Sí, porque es mejor que te enfoques en una cosa y no que ofrezcas todo a medias, llamémoslo así, ¿cierto? Entonces, es un buen consejo que puedas hacer que te enfoques en uno y te vuelvas el experto en eso. Súper. Bueno, llegamos, Smart Beamers, al final de nuestra clase. Steven, qué clase tan genial. La verdad, todos estos tips, toda esta experiencia que le demostraste a los Smart Beamers, sin duda alguna lo van a poner en práctica y sé que le van a servir mucho, no solamente para sus emprendimientos, sino para todos aquellos que tienen alguna agencia, algún emprendimiento en todo esto de la parte digital. El UX Writing les va a servir demasiado. Perfecto, muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias a todos. Estuvo muy chévere compartir esta información con ustedes y pues nada, solo les quiero dar una invitación ahorita último y es que recuerden, si una experiencia con un activo digital, esto se refiere a una página web, aplicación, demás, es confusa y compleja, es porque necesita UX Writing. Entonces,
Esto es una invitación a que todo, a partir de este momento, todo lo que ustedes vean en aplicaciones, en páginas web, obsérvenlo, cómo lo dicen, cómo lo muestran y conviértase en esas personas que pueden decir, tiene un buen UX o tiene un mal UX, ¿cierto? Uno mismo es ese curador que arranca y así mismo aprende, así mismo aplica. Y pues muchísimas gracias a todos y a Smart Vimo por invitarme a esta clase tan chévere. Buenísimo, Steven. Esperamos verte nuevamente en una nueva clase y claro que sí. Aquí todos los Smart Beamers te están dando gracias, súper bendiciones, muchas gracias. Excelente espacio de aprendizaje, muy fluida, genial, súper genial, Smart Beamers, que disfruten de esta súper clase. Bueno, queridos estudiantes, recuerden que al final de la clase les va a aparecer una pestaña con una encuesta totalmente anónima, solamente serán unos cuantos segunditos. Recuerden que es muy importante que depositen allí sus calificaciones o puntajes de la clase y también los comentarios. Así que muchas gracias Smart Beamers por conectarse en esta noche. Gracias a todos los que prendieron su camarita, los que hicieron sus preguntas, los que comentaron. Todo súper genial. Nuevamente, Steven, gracias a ti por tu espacio y por darnos toda esta experiencia en esta clase. Muchas gracias a todos. Feliz Que estén noche, muy Smart bien. Beamers. Que sigan estudiando y nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.